recordar que la desnutrición en general es una condición que observamos más frecuentemente en los niños, en los menores de 5 años. Y por otro lado, la malnutrición también se entiende como el sobrepeso o la obesidad, que definida por la Organización Mundial de la Salud es la acumulación de grasa corporal que implica un riesgo para la salud. Estas son dos condiciones que nosotros ubicaríamos en los extremos. Sin embargo, vemos que en las poblaciones, en los hogares y a lo largo del curso de vida de los individuos, estas condiciones coexisten, es decir, pueden coexistir la desnutrición, pero también el sobrepeso y la obesidad, lo cual nos señala que no son excluyentes. Es decir, yo puedo tener a un individuo, una persona que tenga sobrepeso u obesidad, pero que también tenga deficiencias micronutrimentales. En cuanto al extremo de la desnutrición, México, como parte de América Latina, tiene menores tasas de subalimentación que el resto del mundo. Eso no quiere decir que por ello sea una situación que no represente un reto para las políticas de salud pública, aunque sí ubicamos a México en una incidencia de desnutrición infantil en el 1.9%, ¿no? Que es en realidad baja respecto a la población mundial. Por el otro lado, tenemos en esta doble carga de la coexistencia de estas dos condiciones de desnutrición y por el otro lado el sobrepeso y la obesidad, tenemos que más de un tercio de la población entre 5 y 11 años y entre 12 y 19 años en México tiene sobrepeso u obesidad, según datos de la ENSANUD 2018, y que más del 75% de la población adulta padece la misma condición respecto a su composición y peso corporal. Entonces, repito que la condición de deficiencias nutrimentales no queda excluida por la presencia del exceso del tejido adiposo en los individuos con sobrepeso u obesidad, sino que al contrario suele ser una condición que coexiste para la mayoría de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? En este sentido, las principales vitaminas y minerales que se encuentran deficientes en los individuos con obesidad y como se ha reportado son la tiamina, la piridoxina, la cobalamina, las vitaminas A, C, D y E y minerales como el zinc y el selenio. Entonces, esto representa un doble reto para el abordaje tanto de la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad. En este webinar nos estaremos enfocando sobre todo en el sobrepeso y la obesidad porque es la condición son las condiciones que más abundan, no solo en México, sino en el mundo. Y bueno, mencionar pues también la razón de esta polarización en el estado nutricio de los individuos que radica, y de las poblaciones, que radica en parte por la desigualdad en el acceso a los alimentos de un valor nutrimental adecuado, como son los alimentos vegetales, los alimentos frescos, lácteos, cárnicos, y en cambio una disponibilidad excesiva de alimentos densos en energía en términos de calorías, de azúcares simples, de grasas saturadas, a muy bajo costo. Entonces, esto pues es una de las principales causas en el incremento exponencial de la incidencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos por igual, no solo en México, repito, sino en el mundo. Y aunado a estas condiciones de desnutrición, de malnutrición, para hablar en general de las dos condiciones, de estos dos extremos, pues sabemos que en los niños, sobre todo en el sentido de la desnutrición, pues va a haber un impacto muy significativo en su desarrollo cognitivo. Los primeros 1000 días sabemos que son clave para una salud mental y física duradera, y que el hecho de que padezcan desnutrición en este periodo tan temprano, pues va a implicar un impacto económico, por ejemplo, en la fuerza laboral por la mortalidad antes de que los menores puedan incorporarse a la fuerza laboral. E incluso se ha reportado de la OCDE que la ganancia o los ingresos de estos niños en su edad adulta, si es que llegan a la edad adulta, pues van a ser menores que los de los adultos que no tuvieron desnutrición en su infancia. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad, en el caso de los niños, pues el mayor riesgo está o se encuentra en que un niño con sobrepeso u obesidad es más probable que sea un adulto con sobrepeso u obesidad. Entonces,
panorama o la línea del tiempo en la que este individuo va a padecer obesidad, también lo expone, aumenta el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles que se podían ver a edades más tempranas, ¿no? Que en un individuo que desarrolló el sobrepeso o la obesidad ya en su adultez. Además de los riesgos cardiovasculares que implica el sobrepeso o obesidad, el riesgo a desarrollar cánceres como el de mama, endometrial, colorectal, próstata, depresión y ansiedad, que eso también es un aspecto que sabemos que coexiste en las condiciones de sobrepeso y obesidad, los efectos sobre la salud mental, y que también quiero recalcar en este momento porque sabemos que también ha sido una de las problemáticas que se ha agudizado a raíz del distanciamiento social y de las medidas que se han tomado, algunas de las medidas que se han tomado para reducir el contagio, ¿no? del virus. En cuanto al impacto económico, pues México, como lo reporta este estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que reporta que el costo de la malnutrición en conjunto, comprendiendo a la desnutrición, al sobrepeso y la obesidad, fue del 2.3% en el 2017. México ha oscilado entre el 2017 y el 2020 en un 2.5 a 2.6% del Producto Interno Bruto destinado a gasto en salud pública. Entonces, el costo que la malnutrición implica para México es muy, 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 muy alto. Respecto a los objetivos que hay para la región de América Latina y el Caribe, en términos de la inversión o del promedio del gasto público, se estimaría que debería ser al menos el 6%. Entonces, bueno, se está gastando mucho en los efectos de la malnutrición y se está designando poco, ¿no?, al gasto público en salud. ¿Por qué está ocurriendo esto? Lo mencionaba hace un rato, el tema de la desigualdad en el acceso a los alimentos, la urbanización, la forma de transportarse, los contextos socioeconómicos y políticos, la gobernanza, las políticas, las normas y valores culturales de la sociedad, la educación, la ocupación, los ingresos, etcétera. Todas estas determinantes sociales de la salud que inciden sobre el acceso a los alimentos y la decisión de cuáles alimentos son los que se consumen, son las razones que nos están llevando a esta, pues también, epidemia, ¿no?, de sobrepeso y obesidad y sus comorbilidades. Entonces, en este contexto de la pandemia, nos decía a finales del año pasado el representante regional de la FAO, Julio Verdeguer, el explosivo aumento de la obesidad no solo tiene enormes costos económicos, sino que amenaza la vida de cientos de miles de personas. En ese momento todavía no había comenzado la pandemia, ya nos habían lanzado esta advertencia. Julio Verdeguer no fue el primero, no ha sido el último en recalcar el impacto que tiene la obesidad sobre la salud pública, pero bueno, sí fue uno de los más recientes oficiales en términos de este organismo, que es la FAO. Ahora, en cuanto a la pandemia, estoy segura que muchos de ustedes, si no es que todos, han estado escuchando constantemente mucha información respecto al virus, respecto a los contagios, respecto a muchas ópticas, muchos enfoques de esta pandemia. No me gustaría profundizar demasiado en ello porque sé que incluso en algún punto ya también nos sentimos saturados respecto a esa información, pero bueno, sabemos que comenzó a finales del año pasado, que las respuestas entre países han sido diferentes en cuanto a la detección y respuesta al virus. Ahorita les voy a mostrar una imagen del virus que seguramente ustedes también ya habrán visto en algún otro medio. Y bueno, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia internacional de salud pública porque ya había 18 países contagiados, o más bien donde había casos, además de China. El 11 de marzo, muy pronto, se declaró como pandemia porque ya había 113 países en los que ya había casos también de contagios. Ustedes saben o habrán visto que el virus pues tiene un aspecto similar al de una corona, ¿no? Y es de la familia o pertenece, parecido a los virus MERS y SARS, que en otras ocasiones también, o en años anteriores, causaron
contingencias sanitarias que fueron contenidas de otras maneras muy similares, pero que ninguna de ellas causó el impacto, ¿no?, que ha causado hasta ahora el SARS-CoV-2. Perdón. Entonces, la imagen de la izquierda es una ilustración creada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que nos revela la morfología del coronavirus. Sabemos que al microscopio, del lado derecho, el microscopio electrónico de barrido, que de unas células cultivadas de un paciente infectado, vemos cómo pareciera que el virus emerge de las células que están infectadas por este virus. Y bueno, que esta estructura en forma de corona es también el recurso que tiene el virus para infectar a las células. Estas espigas, que son características de los coronavirus, pues están conformadas por subunidades, las subunidades 1 y 2 de la glucoproteína S. Esta glucoproteína es importante porque media la fusión del virus con la membrana celular de justamente aquellas células que son susceptibles a ser infectadas. Lo que sabemos hasta ahora es que el receptor de enzima convertidora de angiotensina, o ACE2, es el receptor que utiliza el virus para ingresar a las células. Este receptor se expresa en un gran número de tejidos y tipos de células, por lo que sabemos o hemos visto que no solamente los pulmones son el tejido afectado por el virus, por la infección con este virus, sino que hay muchos otros tejidos que también se afectan, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los epitelios y tejidos como el renal, el cardíaco, el nervioso, etc. Este receptor a enzima convertidora de angiotensina 2 también es importante o es relevante por otras razones. Una de ellas es que respecto a la diferencia entre género, en cuanto a quién ha sido la población más afectada, sabemos que los varones han sido más afectados porque tienen una mayor expresión de este receptor a enzima convertidora de angiotensina y, bueno, además que estas glicoproteínas son el blanco principal de los anticuerpos contra SARS-CoV-2, por lo que justamente son blancos también de vacunas y fármacos para tratar la infección por el virus. Sabemos también del virus que pues, es altamente contagioso, que se han implementado diversas medidas que han ido variando, ¿no?, en cuanto a lo largo del transcurso de la contingencia. Y sabemos también que la letalidad del SARS-CoV-2 es mucho menor que la de otros virus que habíamos visto anteriormente, como el MERS o el SARS. Entonces, bueno, de entrada esto podría hacernos preguntar por qué ha tenido un mayor impacto que los otros dos virus a nivel global. Y en eso vamos a entrar en un momento más. Lo que sí sabemos y que es general a todos los países, que se puede extender a todos los países, es que ninguno estaba preparado, ¿no? Esta imagen de la Universidad de Medicina del Johns Hopkins nos revela pues, que hay más de 8 millones de casos confirmados y más de 450 pérdidas humanas a raíz de esta pandemia, ¿no? Entonces, ningún país estaba preparado para este virus. Entonces, para recapitular esta primera parte de la exposición, tenemos la advertencia de Julio Verdegué: el explosivo aumento de la obesidad no solo tiene enormes costos económicos, sino que amenaza la vida de cientos de miles de personas. Sabemos que el SARS-CoV-2 no es el más letal de los virus que nos han llevado a contingencias sanitarias en los últimos tiempos, y sabemos que hay este número de fallecimientos alrededor del mundo a raíz de esta pandemia. Entonces, si la letalidad no es la más alta, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ha tenido el impacto que ha tenido este virus? Bueno, pues justamente tiene que ver con el estado basal de la población antes de que este virus se propagara. El impacto de la infección ha derivado, por supuesto, o está relacionado con la conducta alimentaria y con los hábitos de consumo que teníamos antes de que llegara este virus. Entonces ahora les voy a hablar, digamos, en dos partes del impacto de la infección sobre el estado nutricio de los individuos y la relación que hay de ida y vuelta entre ambas cosas, entre la infección y el estado nutricio. Entonces, la infección impacta, por supuesto, en cambios
en la ingestión y la digestión y la absorción de nutrimentos. Ahora vamos a ver que hay algunas, parte de la sintomatología incide directamente sobre el tracto gastrointestinal, limitando la ingestión, digestión y absorción de los nutrimentos. Y sabemos también que los riesgos, pronósticos y desenlaces de la infección, de las infecciones bacterianas y virales, están altamente vinculadas con el estado nutricio. Entonces, partiendo de estas dos aseveraciones, estaríamos hablando justo de estos dos momentos. ¿Qué pasa una vez que ya me infecté con el virus? ¿Qué pasa con mi consumo de alimentos? ¿Qué pasa con mi nutrición? Y por otro lado, ¿cómo es que mi estado previo a la infección puede apoyarme o jugar en mi contra justamente si yo me infecto? Entonces, sabemos para el COVID-19 que el estado nutricio del paciente o el huésped parece asociado con el pronóstico. ¿Por qué digo parece? Porque si bien ha surgido un sinnúmero de artículos y textos que nos hablan justamente de la enfermedad de COVID-19, muchos de los aspectos evaluados o valorados son más bien anecdóticos, ¿no? Entonces, lo que se está retomando ahora con la investigación en torno al COVID-19 es lo que ya sabíamos, o lo que ya se sabía respecto al funcionamiento del sistema inmune y la nutrición. Ahora se trata más bien de reforzar ese conocimiento y evaluar las particularidades del estado nutricio y su asociación con la infección por SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. Entonces, para COVID-19 es un poco anecdótico, pero para cualquier infección es un hecho, está probado que el desenlace es altamente dependiente del estado nutricio. Entonces, partiendo de esa experiencia, de esos conocimientos con los que ya se contaba, podemos proponer estrategias, ¿no? De preferencia preventivas y no tanto reactivas, aunque bueno, ahora estamos ya justo en medio de toda la problemática, pero pues siempre es buen momento para comenzar. Ahora, ¿cuál es la relación que guarda el estado nutricio con el sistema inmune? El sistema inmune tiene, digamos, dos componentes. Uno, que serían las barreras físicas que impiden el ingreso de las bacterias, de los virus, como serían la piel, los epitelios, por ejemplo. Y también esas serían barreras externas, como lo primero con lo que se topan los microorganismos, y luego barreras internas, que están, van de la mano o son las células inmunológicas y que me hablan de dos líneas de defensa. La primera línea de defensa del huésped serían los fagocitos, o los que conocemos como glóbulos blancos, los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, que van a responder ante todo aquello que reconocen como no propio, ¿no? Entonces van a atacar de manera indiscriminada, ¿no? Aquello que no reconozcan como propio. Dentro de ese tipo de células también están las células asesinas naturales. Por otro lado, bueno, este tipo de respuesta se le llama respuesta inmune innata, ¿no? O sea, la tenemos como por default. Y está la segunda línea de defensa, que es más especializada, por decirlo de alguna manera, que comprende sobre todo a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los linfocitos T se van a encargar sobre todo de orquestar toda la respuesta del sistema inmune ante la infección o los efectos de un patógeno. Y las células B, que van a generar anticuerpos, van a secretar anticuerpos específicos para responder a esos patógenos. Y la particularidad de este sistema adaptativo es que va generando una memoria, ¿no? Esta es una segunda línea de defensa que me va a hacer, que me va a ayudar o que está relacionada con generar memoria, ¿no? La respuesta del sistema innato, en un primer término, es muy importante mencionar que implica la liberación de citocinas proinflamatorias para combatir la infección y reclutar a otras células efectoras que ayuden a combatir al patógeno. Entonces, la primera respuesta va a ser proinflamatoria. Si todo va bien, digamos, una vez que la infección se resuelva a través de esta primera línea de defensa, entonces, por un mecanismo de retroalimentación negativa, la inflamación va a cesar y el tejido que ha sido afectado por la inflamación para responder a la infección va a ser reparado, ¿no? Sabemos que en algunos casos de COVID-19 se presenta algo que se ha denominado tormenta de citocinas. Esta
situación no es exclusiva de COVID-19, que se ha visto en otras condiciones patológicas y se caracteriza por la liberación descontrolada de citocinas, ¿no? Esta retroalimentación negativa que debería pagar el sistema una vez resuelta la infección no funciona como debería y entonces digamos que esta liberación de citocinas proinflamatorias se mantiene así descontrolada. Las citocinas que se liberan de los macrófagos pues son sobre todo las interleucinas, la interleucina 6, la 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Respecto a los tratamientos en este sentido de la inflamación como un componente muy importante de la enfermedad COVID-19, pues hay controversia, ¿no? Y ahora me parece que incluso más derivada del uso de la dexametasona. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos con el coronavirus? Bueno, ustedes pueden ver aquí en la imagen que hay pues, información en general sobre el virus. A mí me gustaría llamar su atención sobre esto que encierro en un círculo rojo que dice, aunque el pulmón es el centro de la enfermedad, con frecuencia existen signos de afectación de otros sistemas, como el tracto gastrointestinal, porque vemos que puede haber diarrea, leucopenia, y como dato más destacable, panlinfocitopenia. Este dato es importante porque si me están diciendo que la cantidad de linfocitos, que son justamente mi línea de defensa contra los patógenos, pues realmente esto me deja bastante desprotegido, ¿no? Se propone que el SARS-CoV-2 incida sobre los linfocitos directamente infectándolos a ellos, lo cual provoca que estos mueran. Los linfocitos expresan el receptor a enzima convertidora de angiotensina 2, por lo tanto pueden ser blanco de infección por el virus. Otra propuesta es que SARS-CoV-2 destruya a órganos linfáticos como el vaso y el timo y entonces pues, incida justamente sobre la cantidad de linfocitos que hay en el sistema o en el organismo. Y que las citocinas, esta es otra propuesta, que las citocinas induzcan la apoptosis de los linfocitos, ¿no? Entonces, que estas condiciones podrían ser la relación causal entre el SARS-CoV-2 y la panlinfopenia, ¿no? Que eso va a incidir justamente de manera directa sobre la respuesta del sistema inmune. Aquí, como lo había mencionado hace un rato, que hablaba del receptor a enzima convertidora de angiotensina 2, pues recordar que muchos tejidos expresan este receptor, como el sistema nervioso, los testículos, la vejiga, el corazón, el cerebro, el esófago, el hígado y el corazón. De manera que pues, la afectación puede ser, puede ser sistémica, ¿no? Esta frase que tomé del artículo que está citado abajo me parece muy importante porque es justamente el eje de esta plática, ¿no? La malnutrición es la causa primaria de inmunodeficiencia en el mundo. ¿Y cómo es que esto ocurre? Bueno, la malnutrición, como decíamos al principio, ¿no? Como exceso de deficiencia de nutrimentos o la deficiencia de un solo nutrimento, va a incidir directamente sobre el estado sobre las líneas de defensa del huésped. Cuanto mejor sea el estado nutricio del huésped, mejor primera línea de defensa tendrá, menos susceptible será a infecciones por virus o bacterias, por infecciones de cualquier tipo, y también menor virulencia. En cuanto a la virulencia, es como qué tanto me puede llegar a enfermar ese patógeno que me está contaminando, ¿no? Pues cuanto mejor sea mi estado nutricio, mejor va a ser mi respuesta. Y no solo mejor va a ser mi respuesta, sino que también voy a poder sostener la batalla contra el patógeno durante más tiempo. Entonces, este también es un factor importante, porque de no resolverse con la primera línea de defensa la infección, voy a tener que entablar una batalla con ese patógeno y cuanto más tiempo la puedo sostener, pues mejor mi pronóstico, ¿no? Ante la enfermedad. Dos factores también muy importantes ante el COVID-19, pues son la manifestación de diarrea, que va a tener un efecto directo sobre la absorción de los nutrimentos, es decir, va a disminuir esta absorción de los nutrimentos. Recordar que el intestino es uno de los tejidos que también expresa receptores a la enzima convertidora de angiotensina 2.
Y el otro componente es la fiebre alta. La fiebre alta, ¿por qué es riesgosa o por qué incide sobre mi estado nutricio? Puede incidir sobre mi estado nutricio porque incrementa significativamente el gasto energético. Entonces, el sistema inmune es un sistema altamente costoso en términos de energía y de sustratos que me permitan mantenerlo 100% funcional. Entonces, la infección, la enfermedad de COVID-19 incide a través de estos dos factores fundamentalmente sobre el estado nutricio de las personas. Ahora, si yo tengo un sistema inmune que de manera basal estaba funcionando bien, pues es más probable que no me vea tan afectado por la sintomatología del virus, ¿no? Pero partimos de un escenario que, como decíamos al principio, es muy abundante en sobrepeso y obesidad, sobre todo hablando de nuestro país. Entonces, partimos de que la gran mayoría de la población se encuentra en una inmunocompetencia basal baja. ¿Por qué? Bueno, decíamos que el sobrepeso y la obesidad se caracterizan o son el exceso de tejido adiposo que pone en riesgo la salud. La remodelación del tejido adiposo, es decir, la hiperplasia, el aumento en el número de adipocitos y la hipertrofia de estos, es decir, que estos crezcan de tamaño porque están almacenando más ácidos grasos esterificados, va a implicar o va a inducir una respuesta inflamatoria debido a que tras esta remodelación algunos adipocitos van a morir, ¿no? Van a morir por hipoxia, quedaron lejanos de un vaso sanguíneo, o bien van a morir por un proceso de apoptosis, y esto va a implicar el reclutamiento de macrófagos y de citocinas proinflamatorias. Entonces, a diferencia de la respuesta inmune derivada de una lesión, ¿no? Focalizada, digamos, la obesidad implica un estado de inflamación sistémico, es decir, generalizado, porque este cambio en la remodelación del tejido adiposo va a incidir sobre todo en los tejidos insulinodependientes. Entonces va a incidir sobre el hígado y sobre el tejido muscular. Entonces, esta condición va a inducir la autoinmunidad. Si yo estoy en ese punto de manera basal y viene esta pandemia, ¿no? este riesgo de infección por el SARS-CoV-2, entonces mi inmunocompetencia basal es mala, ¿no? Estoy en riesgo. Y si además lo que se suele ver durante la obesidad, hay una ingestión insuficiente de proteína y una nula o poca realización de actividad física, pues también puedo tener sarcopenia, ¿no? La disminución de la masa muscular, y entonces si puedo llegar a tener obesidad sarcopénica, es decir, una combinación que va a jugar en mi contra en cuanto a mi sistema inmune y en cuanto a la abundancia o a la suficiencia de reservorios de precursores que me permitan sintetizar justamente las proteínas que constituyen al sistema inmune. Entonces es por eso que la obesidad implica empezar en un basal adverso, digamos, si me infecto por el virus. Decía también hace un momento que pues, el sistema inmune es costoso de mantener, ¿no? Porque cuando está lidiando con una infección, pues me va a mantener en un estado predominantemente catabólico, en el que voy a usar la proteína muscular, esperando tener proteína muscular suficiente para la síntesis de estas proteínas y células inmunitarias. Y bueno, la adiposidad excedente que existe en la obesidad no es útil como fuente de energía para el mantenimiento de este costo energético que tiene la actividad del sistema inmune. No es tan eficiente en su uso como fuente de energía para, digamos, como reserva de energía para mantener al sistema inmune. Entonces, son estos aspectos los que pues juegan en contra. Antes de pasar a esta parte, bueno, mencionarles pues también que el tejido adiposo en la obesidad tiene un perfil proinflamatorio, caracterizado por concentraciones altas de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6, que habíamos mencionado que son parte de la respuesta inmune. Entonces se traslapan o se empalman, ¿no? Esta condición proinflamatoria de la obesidad y aquella que deriva de la infección por el virus.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones alimentarias en el paciente crítico que ingresa a la unidad de cuidados intensivos? Que sería como la segunda parte del tema, digamos, de nutrición propiamente. Las pautas y los lineamientos que existen para este abordaje en general retoman revisiones sistemáticas, ¿no?, que ya existían para pacientes críticos, no específicamente por COVID-19, sino pacientes críticos. Una de las primeras pautas que surgió con el virus fue la de la Sociedad Española de Nutrición, y se han sumado otras, ¿no?, internacionales, que México retoma en su práctica clínica. Lo que tienen en común estas recomendaciones alimentarias es que la intervención nutricia debe ser intensiva, a la medida y con énfasis en las enfermedades crónicas no transmisibles, y que debe reconocerse su papel como central para el tratamiento. ESPEN nos dice también que el riesgo de desnutrición se debería establecer en función de la estancia en la unidad de cuidados intensivos cuando ésta sea mayor a 48 horas. A diferencia de lo que, por ejemplo, la OMS sugiere, que es incluir o iniciar la nutrición integral de las 24 a 48 horas de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Se debe monitorear la energía, las proteínas y el balance hidroelectrolítico. Sobre todo, se sugiere o se propone que la dieta oral debe ser la de elección versus la nutrición enteral o parenteral, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, a razón de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Aquí mencionarles que no hay recetas, ¿no? No hay fórmulas o machotes para la atención de los pacientes en esta condición, sino que estas guías que surgieron de manera emergente a raíz de la contingencia, pues recopilan o recogen prácticas que ya se llevaban a cabo para otras condiciones clínicas, críticas, y proponen que se haga de esta manera. Hace falta también mucha información para tomar decisiones con base en evidencias, ¿no?, específicamente para el SARS-CoV-2. Se propone también que las proteínas deberían aportarse en el rango de 1.2 a 2 gramos por kilogramo por día. Todo esto también va a variar en función de la condición de los pacientes, ¿no? Si yo pienso que pudiera ser más probable tener adultos mayores en esta condición crítica, pues considerar el estado basal de estos individuos y los riesgos que pueden venir con ese estado basal, si no es el óptimo, como el riesgo de broncoaspiración, ¿no? Si yo voy a decidir darle dieta oral versus enteral o parenteral, pues tengo que considerar cuál es el riesgo de complicar la situación y dejar desprotegida la vía aérea. Otra de las recomendaciones que se plantean en esta guía que les digo de la Academia Española de Nutrición y Dietética es la inclusión de prebióticos o probióticos, en el sentido de que podrían evitar infecciones secundarias por translocación bacteriana. Este tema de los prebióticos y los probióticos también ha sido un tema que ha sonado mucho en cuanto a qué podemos hacer para reducir el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en la población en general, ¿no? Entonces, voy a profundizar un poquito más en ello en un momento. En cuanto a la práctica clínica, pues es importante que quienes estamos involucrados en esa parte o en ese medio, pues contemos con guías prácticas o conozcamos las guías prácticas existentes para pacientes con comorbilidades que nos ayuden a tamizar los riesgos, a presentar deficiencias nutrimentales para la toma de decisiones, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay herramientas de tamizaje como esta que se llama MOS, que me permite tamizar a adultos en cualquier escenario, independientemente de que cuente con medidas antropométricas o no. En el caso de la atención nutricia, las recomendaciones se han centrado también en evitar al máximo la exposición o el riesgo de exposición con los pacientes que están infectados, ¿no? Entonces, este hecho de poder hacer el tamizaje independientemente de que se cuente con las medidas antropométricas o no, es muy valioso. También, pues les digo que España, seguramente por haber sido de los países más afectados y de inicio con la pandemia,
pues lanzó esta ruta crítica para, o este algoritmo de tratamiento nutricional en enfermo crítico con COVID-19 y pues va a implicar la consideración del uso de la ventilación mecánica, la posición prono o la relajación y el monitoreo de ciertos nutrimentos en la suplementación para los pacientes críticos por COVID-19. Ahora, ¿qué necesitamos sabiendo el impacto o conociendo un poco del impacto que tiene la infección por SARS-CoV-2 en la enfermedad de COVID-19? ¿Qué puedo hacer en el día a día que me ayude justamente a reducir el impacto de la enfermedad si es que yo llego a enfermar? O, sí, sobre todo reducir el impacto, ¿no? Y mejorar el pronóstico, porque aquí vamos a entrar a una parte muy importante que es el no asegurar que exista algún nutrimento, complemento o suplemento que me diga que si yo lo consumo no me voy a enfermar o que me voy a curar si lo consumo. Eso es muy importante y hemos caído, o se ha caído mucho también en esas prácticas truculentas, ¿no? De que hay alimentos o químicos mágicos que van a hacer que yo me cure o que no me dé la enfermedad. Entonces, ¿qué estrategias realmente pueden promover el funcionamiento óptimo del sistema inmune? No se asusten, ese cuadro no pretendo que lo alcancen a leer todo, pero me parece un cuadro muy importante porque nos habla de todos los momentos de la respuesta del sistema inmune y cómo las vitaminas y los minerales, algunos en particular, tienen un efecto muy significativo sobre estos procesos. En este cuadro, así a grandes rasgos, lo que podemos ver es que se repiten muchas vitaminas y muchos minerales. Por ejemplo, la vitamina A, la C, la D, la E, la B6, la B12, el folato, el hierro, el zinc, el magnesio y el selenio en general. En todos los círculos o los óvalos que ustedes ven aquí, van a encontrar las mismas vitaminas, más o menos, pero son las mismas vitaminas. A, C, D, E, B6, B12, folato, hierro, zinc, cobre y magnesio, ¿no? Entonces, todos estos nutrimentos tienen un papel sobre la función del sistema inmune, sobre el mantenimiento estructural y funcional de las mucosas de las celulares, de las mucosas celulares en las barreras innatas, de diferenciación, proliferación, funcionamiento y movimiento de las células inmunitarias innatas, roles de inflamación, antioxidantes, que son muy importantes sobre todo en esta primera respuesta, ¿no? que hablábamos que se caracteriza sobre todo por promover la inflamación para eliminar o para atacar al patógeno, aquello que no es mío. Entonces, todas estas vitaminas inciden de manera sinérgica sobre las actividades del sistema inmune a través de estos mecanismos que les menciono: diferenciación, proliferación, funcionamiento y movimiento de las células inmunitarias. Hay vitaminas de las cuales se sabe un poco más que de otras, lo cual no quiere decir que las otras no estén actuando sobre el sistema inmune, pero sobre las que más se sabe, por ejemplo, es sobre la vitamina C y la vitamina D. Entonces, contribuyen a la integridad de las barreras físicas, contribuyen a la respuesta innata porque protegen a las células de la inflamación propia de este tipo de respuesta, promueven la proliferación, diferenciación, función y movimiento de las células del sistema inmunitario, la síntesis de péptidos antimicrobianos que se encuentran en las barreras físicas y en otras barreras que nos defienden contra los patógenos, en fin. Realmente aquí ya no quise repetir lo que está en el otro cuadro porque se empalman las funciones de las vitaminas sobre los distintos momentos de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nutrimentos clave? Las vitaminas A, C, D, E, B6, B12, el folato, el zinc, el hierro, el cobre y el selenio. Y por su actividad antiinflamatoria, los precursores que son los ácidos grasos omega 3, el ácido graso eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, o EPA y DHA, que se encuentra, por ejemplo, en los pescados, ¿no? Entonces, esos son los nutrimentos clave. Ahora les voy a pedir que por favor pongan mucha atención para que tomen la captura de pantalla de la siguiente diapositiva, en la que les voy a poner los alimentos que deben de comer para asegurarse de que están ingiriendo todas estas vitaminas.
realmente no hay ningún alimento específicamente, no hay un alimento mágico, no hay un suplemento, complemento alimenticio, no hay una hierba, no hay una cosa que en específico pueda evitar que yo me contagie o curarme de la enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener una dieta completa, variada y muy abundante en alimentos vegetales, que son los que sobre todo contienen estas vitaminas que acabamos de mencionar. No quiero decir con esta imagen que vayamos a comer solamente frutas y verduras, que nos vayamos a volver vegetarianos, pero sin duda hoy más que nunca queda claro que si yo quiero tener un sistema inmune preparado para combatir lo que sea, que me pueda dar la batalla más larga y el mejor pronóstico en el caso de que yo me infecte, lo que tengo que hacer es tener una alimentación correcta, adecuada, ¿no? Muy abundante en alimentos vegetales no procesados, consumir sí lácteos y cárnicos bajos en grasa, pero sobre todo alimentos vegetales de distintos colores, lo cual me va a asegurar la presencia de distintos micronutrientes y fitoquímicos, es decir, no solamente las vitaminas y los minerales que acabamos de mencionar ahora, sino también fitoquímicos que van más allá de lo que pueden hacer las vitaminas y de los cuales vamos a hablar en un momento más, que son los polifenoles. Los polifenoles tienen actividades antiinflamatorias, antitrombóticas, disminuyen o inhiben la agregación plaquetaria y a través de este mecanismos que tienen efectos antitrombóticos, son antilipémicos, antiaterogénicos y por supuesto antioxidantes, ¿no? Los polifenoles son antioxidantes muy poderosos, no solo en sí mismos a través de su estructura, sino porque se plantea o se propone que ellos pueden ayudar a mantener el sistema antioxidante endógeno apto para combatir a las especies reactivas de oxígeno o prooxidantes, que aumenten la concentración de este sistema, de los componentes del sistema endógeno antioxidante, o bien que incidan sobre la absorción de prooxidantes que pueden encontrarse en los alimentos. Entonces, los polifenoles, como la quercetina, el resveratrol y la curcumina, los puedo encontrar en la cebolla, en el vino tinto, las uvas rojas, las moras, la curcumina o la cúrcuma, en fin, en alimentos vegetales que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Repito, no hay un alimento mágico o un tipo de alimento mágico. Tengo que consumir una dieta variada y muy rica en alimentos vegetales para asegurarme de estar consumiendo todas estas vitaminas, minerales y fitoquímicos como los polifenoles que tienen efectos antioxidantes, ¿no? Y antiinflamatorios. Si hemos estado hablando de que COVID-19 se caracteriza por un efecto o por una cascada de citocinas proinflamatorias, entonces, ¿cómo puedo combatir yo eso? ¿Cómo puedo tener un basal mejor en ese sentido? Pues consumiendo este tipo de nutrimentos. Otro que se ha propuesto, otro tipo de ayudas que pueden ayudarme, perdón, de ayudas que pueden incidir sobre mi sistema inmune son los prebióticos y los probióticos. Los probióticos, si lo quisiéramos simplificar, pues son, digamos, microorganismos, que sobre todo de la flora intestinal, que pueden regular y ser regulados por virus. ¿Por qué nos han hablado de la microbiota y los probióticos en este contexto de la pandemia? Porque la microbiota intestinal puede regular y ser regulada por los virus, ¿no? Y eso no es la excepción para el SARS-CoV-2. Repito, hace falta información todavía, ¿no? Se ha empezado a indagar sobre específicamente el SARS-CoV-2, pero tenemos el antecedente de la influenza y de otras infecciones virales y el efecto que han tenido sobre estas los polifenoles, las vitaminas antioxidantes, los prebióticos y los probióticos. Entonces, se ha encontrado en pacientes de COVID-19 que existe disbiosis, ¿no? ¿Cómo puedo definir la disbiosis? Pues como un desequilibrio entre los tipos de organismos que están presentes de manera natural en el intestino principalmente y que se ven asociados con distintas enfermedades crónicas no transmisibles y con la obesidad. Esta disbiosis también se observa en los pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, esto también me puede ayudar a proponer o apoya la idea de que los prebióticos y los probióticos son importantes también para mantener la salud. Algunas especies como los lactobacilos, por ejemplo, generan un pH ácido que puede ser en el medio intestinal, que puede
que puede ser nocivo para algunos virus. Y algo muy importante, la integridad del epitelio intestinal depende de la presencia de butirato como fuente de energía de los colonocitos. Entonces, el Phylum Firmicutes es el principal tipo de bacteria que produce ácido butírico. Las bifidobacterias y los lactobacilos me pueden ayudar con esta parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consumir alimentos lácteos fermentados, ¿no? Como pueden ser el yogur, el kefir, el jocoque, los búlgaros. Consumir este tipo de alimentos que serían los probióticos, pero imagínense que esos probióticos, pues, al ser estos microorganismos, también necesitan recibir alimento. ¿Cómo los alimento? Pues con alimentos vegetales, de origen vegetal, ¿sí? No los alimentos industrializados, ricos en grasas saturadas y azúcares simples, tienen un efecto adverso sobre la microbiota, inducen disbiosis. Entonces, si yo consumo lo menos posible o no consumo ese tipo de alimentos y consumo aquellos de origen vegetal de los que hemos estado hablando, pues entonces también voy a tener un efecto positivo sobre la microbiota. Decíamos que el epitelio intestinal también es un sitio que expresa el receptor a enzima convertidora de angiotensina 2 y por lo tanto es un tejido que yo quiero proteger de la infección por SARS-CoV-2. ¿Cómo me ayuda la actividad física? Estamos hablando ya de estas estrategias que puedo implementar en el día a día. Bueno, sabemos que la actividad física es un estresor que induce la liberación o la producción de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, a través de el entrenamiento progresivo, yo entreno justamente a mi sistema a que pueda tolerar cada vez más estas concentraciones de especies reactivas de oxígeno derivadas de la actividad física y entonces pueda superar más fácilmente retos como una infección que va a implicar también la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? De los tejidos dañados, de los tejidos inflamados. Entonces, si mi basal es que mis células, mis mitocondrias, pueden lidiar con una cierta carga de especies reactivas de oxígeno, cuando yo agregue un extra, van a poder manejarlo mejor, ¿no? Sería a través de un mecanismo como la alostasis, ¿no? La intención no es que de no hacer nada de ejercicio pasemos a hacer 3 horas de ejercicio diarias, ¿no? Sino que este entrenamiento sea progresivo, justamente porque si yo empiezo de manera muy abrupta, lo que voy a hacer es provocar un incremento muy importante de especies reactivas de oxígeno que va a jugar en mi contra más que a mi favor. Entonces hay que promover estilos de vida que sean antioxidantes, ¿no? Como lo serían una dieta correcta, ¿no? Una dieta rica en alimentos vegetales para protegerme de los prooxidantes. Ahora, muy importante, ya casi voy a cerrar, han surgido numerosas bueno, noticias, entre comillas, ¿no? de oportunistas que dicen que ya encontraron la panacea para el COVID-19, que si el remedio casero tal o cual va a impedir que te dé coronavirus, que te dé COVID-19, que si te tomas el ajo hervido, etcétera. Han surgido una serie de malinformación, ¿no? Y también mezclada con desinformación, que ha orillado o que ha llevado a muchas personas a tomar medidas que lejos de ayudarles a proteger su salud, las están perjudicando. Entonces, es muy importante tener cuidado con estos oportunistas y más que ayudar a la sobreventa de los suplementos alimenticios, porque a veces consideramos que esa es la opción, que esa es la respuesta, considerar también que los suplementos o complementos alimenticios pueden tener un componente tóxico, pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, los alimentos, cuando preguntan, bueno, ¿cuánto debería comer de tal o cual cosa? ¿Cuánto de ajo? ¿Cuánto de cebolla? ¿Cuánto, ¿no? de los vegetales amarillos, rojos, morados, etcétera? No son medicamentos, los alimentos no son medicamentos, entonces no podemos hablar de dosis o cantidades específicas de cuánto debo consumir. Lo que debemos procurar es que la dieta los integre así, de manera cotidiana, ¿no? como habla o como lo sugiere el término dieta, que sea lo de todos los días. Y bueno, pues en este sentido,
No es necesario que nos saturemos de mensajes que no necesariamente son ciertos, sino unificarlos y, y procurar que sean mensajes certeros, ¿no? Y esto pues lo estamos llevando a cabo a través de la telesalud, de la telenutrición, que es la herramienta, son las herramientas que ahorita tenemos disponibles y hacer el mejor uso de ellas a favor de la población, no en contra, ¿no? No generando confusión, ansiedad, preocupación, sino dando la información precisa y sustentada, lo cual es también muy, muy importante. Y finalmente, no para decirles que la nutrición, que la alimentación no es importante, sino para invitarlos a que todos mantengamos estas medidas de sana distancia, de autocuidado. El riesgo de infección por SARS-CoV-2 no depende tanto del estado nutricio como del contacto con el patógeno. Entonces, mi estado nutricio ya vimos que va a definir qué tanto puedo responder, con qué intensidad y durante cuánto tiempo puedo lidiar con el reto de una infección, pero hay que seguir cuidándonos, ¿no? Y el contacto, evitar el contacto con el patógeno es hoy por hoy pues la prioridad. Gracias.